¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión nos acompaña el compa Z de asistente. Estamos aquí verificando la corriente en la bomba de gasolina de un 2016 Hyundai Sonata. Estamos viendo que el cliente dice que se prende y apagaba, de repente se apagaba solo. Entonces ahorita estamos verificando el cable verde que ven aquí, que debería de ser la corriente de la bomba. Lo primero que estamos verificando, ya checamos el cable negro y si tiene tierra. Entonces estamos checando aquí el cable ahorita verde y vamos a abrir la llave para ver qué es lo que nos da. Abre la llave, dale start. Okay. Si vemos tiene muy poco voltaje. Si tuviera más prendería. Aquí les puedo hacer una prueba rápida. Miren, abre la llave por favor. Vamos a meter corriente, estaréale. Ok, ahí ven que el carro prende. Ahí va subiendo el voltaje, como pueden ver. Sigue subiendo. Voy a quitar el testeador y vamos a ver qué sucede. Ok, ahorita le quité la corriente. Ahora solamente vamos a checar la pantalla para ver cómo está el voltaje. Si pueden ver, el voltaje va descendiendo. Estamos en 1.2, 1.1. Vamos a ver qué es lo que hace. 1.0, el voltaje sigue descendiendo. No debería estar pasando esto. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Punto 9, sigue prendido el carro. Punto 8. Punto 7. Ahí está. Se apagó. Punto 7 voltios y se apagó. Vamos a verificar ahora el relay o el fusible enfrente, que todo esté bien. Bueno, aquí estamos checando la corriente del fusible de la bomba del gas. Aquí tenemos la tapa. Y nos dice que es el cuarto de aquí, 3, 4. Entonces aquí lo tenemos, es el 1, 2, 3, 4. Este de 20 amperes debería de ser el fusible para la bomba de la gasolina. Y está bien. Lo que estoy notando es que en el diagrama me marca como si internamente también accionara un relay. Es lo que vamos a verificar ahorita. Aquí tenemos otra caja como esas. Miren, tenemos una caja de un arnés que teníamos aquí en el taller. Vamos a verificar porque internamente debería de tener un relay esta caja, que es la que puede ser nuestro problema. Vamos a desconectarla ahorita y vamos a cambiarla a ver si hace alguna diferencia. Bueno, aquí tenemos ya reemplazamos la parte que les dije que teníamos aquí de un arnés. Tenemos un arnés, una computadora rota ahí, pero esa parte está buena, la de adentro. Ya la cambiamos. Les digo que esto por dentro es como un relay que lleva adentro. Si este está en malas condiciones, puede ser por lo que no esté dejando pasar la corriente. Ya se fue para abajo. Este problema yo lo he visto también mucho en las Expedition. En la Ford Expedition también les pasa mucho eso, que donde va la caja de fusibles lleva la parte interna de la caja, es el relay de la bomba de la gasolina, y todo el tiempo también falla y es un problema parecido. Por eso les digo, vamos, el fusible está bueno, pero ahora vamos a checar acá dentro del carro a ver si tiene la corriente que necesitamos. Vamos a checar el voltaje una vez más. Voy a ver ahorita la llave. ¿En qué posición está la llave ahorita? Está cerrada. Está cerrada. Bueno, en esta sí nos marca, en la otra no nos marcaba nada. Aquí nos está marcando 1.2. Vamos a abrirla. Listo. Ahorita nos sigue marcando el mismo voltaje. 1.1 ahora. A ver, 1.0. Ahí va cayendo, pero vamos a ver. Abre, ahora sí está real. Bueno, ahora sí trabajó con esa caja. Ahí como pueden ver, ahí trabajó. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace. A dejarla. Empezó prendiendo y se sentía todavía como temblando poquito. Yo creo por lo mismo que no le estaba llegando bien el voltaje. No había buena presión de gasolina. Ahorita ya se siente parejito el carro. Tiene 13.3. Vamos a acelerarlo un poquito para ver si reacciona. Ahí está, podemos ver que cada vez que él acelera, el voltaje en la pantalla se está incrementando, que así está reaccionando bien, está mandando bien voltaje la computadora para la bomba de gasolina, para que responda cuando hay necesidad de
de acelerar. Vamos a apagarlo y prenderlo una vez más para verificar. Ok, dale. Ok, pues sí, ahí quedó, amigos. No es bomba de gas. Aparentemente uno puede abrir la llave y decir, bueno, no se escucha la bomba, es la bomba, pero pues no. Por eso siempre es importante checar bien nuestro voltaje, nuestros cableados, las señales. Yo la que vi que no tenía luego era la de corriente, y pues ahí ya vemos que si no hay corriente, primero le metí corriente directa con el testeador y vi que prendió. Entonces ya vemos que ya tenemos otro problema, que nuestra bomba está trabajando bien. Hay que buscar lo que viene antes de la bomba, que es fusible, relay, hasta computadora, módulo puede ser. Pero en este caso pues no llegó a tanto. Aquí podemos ver que la bomba de gasolina, el acceso lo tiene aquí por debajo del asiento de la parte de atrás. Y pues sin más que decirles y a no hacerles perder más su tiempo, aquí dejamos este video. Es un 2016 Hyundai Sonata. Y aquí tenemos la caja, que era la que estaba fallando. Un relay interno que lleva. Simplemente le levantan estos clips de aquí y sale para arriba, y aquí les da acceso para cambiarle la caja completa. Pues ahí nos estamos viendo en un nuevo video, amigo. Ahí les mando un saludo de parte mía, del compa Z, y ahí nos vemos en un nuevo video.